Hola, bienvenidos al podcast de Beck Advisors, donde compartimos información sobre noticias, eventos y análisis de lo que está pasando en el mundo de las finanzas, la economía, las inversiones y los mercados en general. Todas las semanas, un nuevo episodio con diferentes protagonistas de nuestro equipo o invitados especiales. En Beck Advisors, nuestro objetivo es acercar a nuestros clientes las alternativas más convenientes para lograr sus objetivos financieros. En nuestro informe de hoy vamos a analizar la situación del mercado inmobiliario de China y sus repercusiones sobre los mercados financieros internacionales. Ya hemos comentado en otros informes y ha sido también objeto de preocupación por muchos analistas la evolución del mercado inmobiliario en China durante los últimos años. Preocupaciones sobre todo basadas en un exceso de evaluación de los activos, un desarrollo de la oferta no adecuado a la demanda, las anécdotas sobre pueblos fantasmas, o sea, desarrollos inmobiliarios con poca o ninguna ocupación. Y todo ello en un marco de endeudamiento con el sistema bancario. No es una situación nueva, o sea, ese tipo de crisis del sector inmobiliario asociadas a una crisis financiera han estado presentes en muchos países durante los últimos 50 años. El caso reciente más notable fue la crisis inmobiliaria norteamericana en 2008-2009. Y bueno, con respecto a China, de alguna manera había una preocupación de que una experiencia de ese tipo volviera a estar presente. Bueno, en este caso, un operador inmobiliario, un desarrollador inmobiliario chino, con cierto dejo de ironía, su nombre es Evergrande, tiene un altísimo nivel de endeudamiento del orden de los 300.000 millones de dólares y ha venido teniendo recurrentemente problemas financieros en los últimos tiempos y en este momento se espera justamente una reestructuración de sus pasivos con sus acreedores. Al momento que estamos preparando este informe, se especula sobre si pagará los vencimientos de intereses que están previstos para el día de hoy, 23 de septiembre, y en general la sensación de mercado es que no los va a pagar y que va a hacer algún tipo de propuesta o planteo a sus acreedores. Es indudable que un deudor de este tamaño, que además también con un fuerte endeudamiento con el sistema bancario chino, además de endeudamiento con proveedores y otros agentes de lo que se conoce como el shadow banking en China, puede tener eventualmente repercusiones hacia el resto de la economía y también, ¿por qué no?, hacia la economía mundial. Y por ello, ante las noticias sobre los problemas financieros de este coloso del sector, el mercado tuvo una fuerte caída a nivel internacional el pasado día lunes, con una recuperación posterior. Entonces, lo que nos interesa analizar en la nota de hoy es, bueno, primero, si esto puede tener impacto, digamos, significativo sobre la economía china que viene después de esto. En segundo lugar, ver por qué está ocurriendo esto ahora, ¿verdad? Y en tercer lugar, analizar sus implicancias para el resto de la economía mundial. Respecto de la economía china, si bien obviamente estamos hablando de un operador inmobiliario grande, es también un operador inmobiliario grande en un país muy grande, donde hay muchos operadores de este estilo, muchos desarrolladores inmobiliarios de este estilo, y si bien este es uno de los más grandes, su participación en el mercado no va más allá del 3 o el 4%, o sea que como fenómeno aislado sería relativamente menor.
El tema es que, obviamente, la interconexión en la cadena de pagos y de proveedores que suelen tener estas empresas grandes, sus repercusiones van más allá de lo que es simplemente el tamaño de la empresa. Lo mismo respecto del sistema bancario. Si la deuda de Evergrande estuviera repartida en forma proporcional en todo el sistema bancario chino, bueno, aún digamos, aún de esa manera habría un impacto no menor en el patrimonio de todas las entidades bancarias chinas, pero de todas maneras sería una situación relativamente superable, sobre todo con algún tipo de apoyo o respaldo por parte del Banco Central de China, especialmente en materia de liquidez. Que dicho sea de paso, fue lo primero que hizo el Banco Central de China ya el pasado viernes, justamente inyectar liquidez de emergencia, digamos, en el mercado para evitar justamente problemas en la cadena de pagos. El tema es que normalmente estas situaciones de endeudamiento no están repartidas proporcionalmente en el sistema, sino que suelen tener algún grado de concentración en algunas instituciones. Y ahí sí, hay un subconjunto, digamos, de entidades bancarias chinas que se verían gravemente afectadas por una situación de default en este desarrollador inmobiliario Evergrande. Entonces, realmente, la primera conclusión, estamos ante un problema que no es menor para la economía china y por sus repercusiones en el sistema financiero. En segundo lugar, bueno, ¿por qué está ocurriendo esto, verdad? Y en qué medidas puede tomar, digamos, el gobierno chino en ese contexto a partir de lo que está ocurriendo para eventualmente limitar estos aspectos negativos sobre la economía. Y bueno, este evento no lo podemos considerar disociado de lo que ha estado pasando recientemente con el sector tecnológico en China. En definitiva, forma parte de una misma historia. O sea, hay una clara directiva que se ha hecho presente, digamos, en este año por parte del gobierno chino en cuanto a dar prioridad a objetivos sociales y desalentar de alguna forma todo lo que puedan ser lo que se pueda considerar fluctuaciones especulativas, digamos, en la riqueza, especialmente en la riqueza de algunos empresarios. Por ello, en este sector inmobiliario ha habido una preocupación del gobierno por los elevados precios que ha venido teniendo las propiedades inmobiliarias en los últimos tiempos, lo que le atribuyen una naturaleza fuertemente especulativa. Es un problema típico de una economía semidirigida, semi-marcada por reglas de mercado. O sea, hay por un lado excesos de oferta, sobre todo en algunas grandes ciudades, que da lugar a esos bolsones que suelen llamarse pueblos fantasmas, o ha dado lugar a esas anécdotas de pueblos fantasmas o edificios vacíos en China. Pero lo cierto es que, por otra parte, los altos precios en el sector están apoyados en una insuficiencia de oferta, o sea, en un exceso de demanda típico de un país que viene llevando adelante un elevado proceso de urbanización como lo es China durante las últimas décadas. O sea que en el conjunto de la economía, mirado a nivel agregado, es difícil pensar en un exceso de oferta en el sector inmobiliario, en una economía que viene llevando adelante un proceso de urbanización muy fuerte, pero más allá de ese promedio general, es cierto que hay algunos segmentos de ese mercado que han tenido estos problemas de oferta y demás. Entonces, la cuestión es, bueno, ¿cómo se hace bajar, digamos, el precio de las propiedades para hacerla accesible a una mayor cantidad de población? Y justamente de esa manera también
beneficiara lo que es, por otra parte, lo que el Partido Comunista Chino considera que es la base de su soporte. La interpretación que las autoridades hicieron, digamos, de todo este proceso de sobrevaloración de activos, vino por el lado de la especulación y el exceso de endeudamiento, por lo cual desde hace ya un tiempo vienen aplicando medidas que justamente van restringiendo la capacidad de endeudamiento y le imponen requisitos de liquidez a los distintos desarrolladores inmobiliarios, y también le establecen restricciones a los bancos que operan con ellos, sobre todo a nivel de financiamiento con hipotecas para la venta de las propiedades. La cuestión es que justamente ese tipo de regulaciones establecidas por las autoridades no hicieron más que agravar el problema, porque en definitiva, ante esas dificultades de liquidez, la oferta de productos inmobiliarios se empezó a ver afectada por falta de financiamiento, y eso no hizo más que agravar la disponibilidad de viviendas en China y las posibilidades de acceso a la vivienda, sobre todo a través del mercado de crédito por parte de los consumidores finales. Y es en esas medidas de restricciones financieras en las cuales empresas fuertemente endeudadas, como el caso de Evergrande, empezaron a tener dificultades. Entonces, ¿qué cabe esperar a partir de ahora? Bueno, claramente un rescate de Evergrande es poco probable en este contexto. Lo que probablemente haya sea alguna especie de, en el mejor de los casos, algún desarme organizado, digamos, de la empresa, especialmente tratando de facilitar que sus activos, o sea, los inmuebles que tiene para la venta, puedan finalmente llegar a sus beneficiarios finales. Probablemente haya sí salvataje para aquellos compradores de viviendas que justamente han quedado con sus propiedades a medio terminar, digamos, en este proceso de dificultades financieras de Evergrande. Y seguramente también haya algún proceso de apoyo de liquidez a las entidades financieras, digamos, que respaldan a la empresa o que están vinculadas a la empresa, para evitar un contagio más general a nivel de la economía. Obviamente hay todo un problema en cómo, digamos, estas viviendas que se van a ir desvalorizando en este proceso de liquidación, eventualmente pueden llegar a los beneficiarios finales sin afectar gravemente la cartera de los bancos, con lo cual es realmente un problema de manejo importante el que se viene por delante para las autoridades chinas, para encarar no solamente el problema que se plantea con esta empresa, sino con otros desarrolladores inmobiliarios similares, donde potencialmente pueden aparecer problemas de este tipo. ¿Y qué implica esto para la economía global? Bueno, a primera vista no parece ser un tema que debería generar un contagio a nivel internacional, excepto por el impacto que va a tener indudablemente el desarrollo de la economía china sobre el resto de la economía mundial debido a este fenómeno. O sea, lo que está generando esta política de desendeudamiento promovida por el gobierno chino es en definitiva un freno a la demanda interna, con impacto sobre la demanda mundial, en particular la de algunos commodities. Los metales y los materiales vinculados a la construcción fueron los primeros en verse afectados por esta situación. Y bueno, es factible, digamos, esperar una desaceleración de la economía mundial, de alguna manera afectada por una posible también desaceleración de la economía china en este contexto. De todas maneras, yo creo que es un efecto de orden menor. Probablemente China intente compensar el efecto que provoque estas medidas sobre el sector inmobiliario con medidas fiscales o monetarias algo más flexibles que las que viene aplicando últimamente, con lo cual
el impacto, digamos, sobre la economía mundial debería ser relativamente menor, y esa ha sido la lectura, digamos, que los últimos días, tras el susto inicial, han venido teniendo los mercados. De todas maneras, el evento, digamos, es oportuno para marcar una señal sobre las dificultades potenciales que va a ir enfrentando la economía china en sus próximas etapas de desarrollo, y que las proyecciones que se venían haciendo, acostumbradas a considerar a China un motor de la economía mundial, ya hay que empezar a tomarlas con mucho más cuidado. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web beckadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.